El Comando Sur compartió anoche el video de un nuevo ataque contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Según el mensaje, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas. Inteligencia confirmó que durante el ataque un total de 5 narcoterroristas murieron durante estas acciones, 3 en la primera embarcación y 2 en la segunda. Más temprano, el Comando Sur también informó que el 30 de diciembre la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos contra 3 embarcaciones narcotraficantes que viajaban en convoy. Las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y habían transferido narcóticos entre las 3 embarcaciones antes de los ataques. 3 narcoterroristas, según las autoridades, a bordo de la primera embarcación murieron en el primer enfrentamiento. Los otros abandonaron las otras 2 embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran las embarcaciones. Tras los mismos, el Comando Sur de los Estados Unidos notificó inmediatamente para activar el sistema de búsqueda y de rescate. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 empresas por operar en el sector petrolero de Venezuela en un nuevo esfuerzo del gobierno Trump por presionar al régimen de Nicolás Maduro. Las compañías fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El Tesoro también identificó a 4 petroleros como bienes bloqueados. Se trata de los tanqueros Dela y Valiant, con bandera de Hong Kong, North Star, con bandera de Panamá, y Rosalind, con bandera de Guinea. El martes, Washington anunció sanciones por el comercio de drones de Irán con Venezuela. La Premio Nobel de Paz María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, enviaron un mensaje a los venezolanos recalcando que el próximo año será el de la consolidación de la libertad de la nación suramericana. Veamos. La nuestra es una lucha en la que todos los días aparecen nuevos retos y dificultades. Y eso hace que todos los días tengamos que hacer entrega de lo mejor de nosotros mismos. Y lo hemos hecho por amor a nuestros hijos, a nuestras familias, por amor a Venezuela, por amor a la libertad. Y gracias a ese enorme esfuerzo de cada uno de los venezolanos y de nuestro pueblo completo, con el apoyo de nuestros genuinos aliados internacionales, este año 2025 hemos dado pasos decisivos, hemos tenido logros enormes que nos permite estar tan cerca de lograr lo que siempre hemos soñado. Es un momento que nos involucra a todos, a quienes han resistido dentro del país, a quienes han tenido que partir, a quienes han perdido la esperanza y a quienes nunca la soltaron. Nadie sobra en la reconstrucción de Venezuela. Y por eso hoy, para el mundo entero, el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad. El futuro de Venezuela no está en discusión. La decisión ya fue tomada por la gente. Y cuando una nación decide avanzar, no hay marcha atrás. Venezuela va a cambiar y lo va a hacer bien. Nos vemos todos pronto en nuestra tierra. Continuamos con los mensajes de los líderes de la democracia y de la vida en Venezuela, de la libertad. Venezuela va camino a su plena liberación. Es el mensaje de fin de año del líder político venezolano Antonio Ledesma. En un video que compartió en sus redes sociales, pidió a los ciudadanos mantener la esperanza frente a la lucha por recuperar la libertad y el trabajo que adelanta la Premio Nobel de Paz María Corina Machado. Venezolanas y venezolanos en resistencia, mi mensaje de fin de año para decirle que hoy más que nunca necesitamos esperanza con carácter, fe con inteligencia y paciencia con propósito. Digámoslo con optimismo, Venezuela sí va camino a su plena liberación. Ratifiquemos nuestra confianza en María Corina Machado y en Edmundo González Urrutia. Ellos saben lo que hacen, pero además lo están haciendo bien. La conducción de esta lucha no ha sido improvisada ni impulsiva, ha sido estratégica. La paciencia estratégica también es acción
no puede todo ni debe comunicarse todo en tiempo real. La ansiedad no es una hoja de ruta. Comprendamos algo de una vez y para siempre. Hasta el final está pasando, no son consignas vacías, son estrategias vivas en plena ejecución que avanzan día a día. El gobierno de los Estados Unidos aumenta la presión contra la dictadura de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro anunció este martes sanciones contra 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán. Entre ellas está la empresa Aeronáutica Nacional S.A., el fabricante estatal de drones venezolano, y a su presidente. Estamos hablando de José Jesús Urdaneta González. Estados Unidos lo acusa de coordinar la producción de drones iraníes en territorio venezolano. Las medidas también se aplicarán a 3 personas residentes en Irán por ayudar en la compra de productos químicos utilizados para misiles balísticos para una empresa estatal iraní. Además, Washington intenta frenar así la proliferación de armas letales y drones no tripulados entre Caracas y Teherán. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera dijo que exigen responsabilidades a Irán y a Venezuela por su agresivo e imprudente crecimiento de armas letales en todo el mundo. Estas nuevas sanciones se suman a las anunciadas por el gobierno Trump en octubre y noviembre contra empresas internacionales por presuntamente respaldar el programa iraní de fabricación de misiles balísticos y de drones. El Comando Sur de los Estados Unidos difundió este martes imágenes inéditas del desembarco en alta mar de soldados sobre el que sería uno de los 2 buques incautados en medio de la operación Lanza del Sur, que hace parte del despliegue militar de Washington en el Mar Caribe. En el video, grabado con cámaras de visión nocturna, se observa el momento en que militares descienden sobre el buque desde 2 helicópteros. El comando acompañó las imágenes con un mensaje en el que reiteró que el equipo está listo para proporcionar capacidades marítimas especializadas en apoyo de las operaciones en alta mar, ordenadas por el secretario de Guerra Pete Hegseth. Y hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de X tener información del ataque que fue ejecutado por los Estados Unidos a una presunta narcoplanta, tal y como lo confirmó el presidente Donald Trump esta semana. Recordemos que fue en Maracaibo, Venezuela. El presidente Petro también aseveró que las lanchas destruidas por Estados Unidos en los últimos días no llevaban cocaína, sino, según él, cannabis o marihuana, y responsabilizó al grupo terrorista de Colombia, ELN, de una posible invasión de Washington en territorio venezolano por continuar traficando drogas en ese país. Este lunes, la compañía Primasol negó que el reciente incendio de su fábrica en Maracaibo fuera consecuencia de un ataque militar estadounidense, para rechazar versiones en redes sociales luego de conocerse este operativo. Esto fue lo que dijo el presidente Petro. Sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacer la cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo. Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental invadir Venezuela. El número 2 del régimen madurista, entre tanto, volvió a referirse a las acciones militares que adelanta Estados Unidos en el Caribe. Diosdado Cabello se refirió al operativo como una supuesta amenaza y persecución. Ya llevan un poquito más lejos, 27 semanas de locura imperial, 27 semanas de acoso, de amenazas, de ataques, de persecuciones, de robos, de piratería, de asesinatos. Y el mundo, digo el mundo ese de la ONU y sus combos en silencio, ¿no? Y entre tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a defender al dictador, a Nicolás Maduro. En conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el ataque terrestre en territorio venezolano, confirmado este lunes por el presidente Donald Trump. Sheinbaum reiteró que no está de acuerdo con las acciones de Washington, a las que califica como una intervención. Bueno, ya es mucha especulación, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que decir es que no estamos de acuerdo con las intervenciones, y menos pues militares, ¿verdad? Esa es la constitución de nuestro país y eso es lo que vamos a seguir defendiendo.
¿Tendría que haber un llamado en la región para apoyar a Venezuela o tendría que ser un tema que resuelva como nación? Pues sí, y como hemos dicho, Naciones Unidas tiene que tomar un papel mucho más protagónico en estos casos. Y en una conferencia de prensa en Asunción, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró sentirse preocupado por la posibilidad de una incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela. Aunque Paraguay declaró en agosto pasado al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, Peña llamó a una solución pacífica. Sí me preocupa muchísimo. Muchísimo me preocupa y le he transmitido al gobierno americano nuestra preocupación de una incursión militar. Ellos desplegaron hoy la mayor flota naval americana en su historia para proteger el territorio americano de la incursión de los grupos criminales, el crimen organizado y del narcotráfico que está ingresando al territorio americano. Y ellos han identificado, a través de la designación del Cartel de los Soles, que también nosotros hemos identificado como una organización criminal y un grupo terrorista, que su principal líder es quien hoy está al frente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces creo que en esa lógica ellos están implementando su estrategia y por supuesto a nosotros nos encantaría que se pueda encontrar una solución pacífica a ese conflicto, pero si no hay una solución pacífica yo no tengo ninguna duda de que una incursión militar va a ser lo que va a acontecer en el territorio americano. Y en un hecho completamente inverosímil y que muchos calificaron de cómico, el dictador Nicolás Maduro ha negado poseer riquezas personales y en tono de chiste dijo que su esposa, Cilia Flores, se queda con el escaso salario que él dice recibir. Escuchemos estas declaraciones del tirano que una vez más coinciden con unas palabras que en días anteriores también mencionó el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que él era un hombre pobre. Así que me resbala lo que digan de mí. No he sido magnate, no soy magnate, ni quiero riqueza material para mi vida. Tengo una sola cuenta, una cuentica de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente, que no le veo la cara. Yo gano 2 petros. 2 petros. Pero a esa platica no le veo la cara, porque cuando la voy a buscar, ya Silita la agarró para comprar unas cositas. Drones de la CIA, aviones no tripulados de la CIA habrían realizado el primer ataque contra objetivos terrestres del narcotráfico en Venezuela la semana pasada. Medios de comunicación en Estados Unidos y Europa así lo reportan tras la confirmación del presidente Trump sobre la destrucción de unas instalaciones de preparación de narcolanchas de la designada organización terrorista El Tren de Aragua, posiblemente en una zona portuaria del estado Zulia fronterizo con Colombia. El régimen de Maduro sigue guardando silencio. No han hecho pronunciamientos directos sobre esta nueva fase de las operaciones antidrogas de Estados Unidos. El ataque se produjo en un muelle donde las autoridades estadounidenses creen que el Tren de Aragua, una pandilla venezolana, almacenaba estupefacientes y posiblemente se preparaba para transportarlos en barcos, dijeron las personas. El diario estadounidense The New York Times y la cadena CNN informaron que la CIA habría llevado a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada. Señalaron que el ataque habría sido contra integrantes de la organización terrorista El Tren de Aragua y que la explosión no habría dejado muertos. No había nadie en el muelle en ese momento y no hubo muertos, aseguraron, pero el ataque es la primera operación estadounidense conocida dentro de Venezuela. El presidente Donald Trump se negó a decir este lunes cómo se había llevado a cabo o quién lo había realizado, pero sí confirmó que Estados Unidos era responsable de este ataque, el primero por tierra desde que comenzó la ofensiva contra el narcotráfico en septiembre. Recordemos además que en octubre el mismo Trump confirmó que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Y mientras el régimen de Maduro no ha dicho nada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo tener información según la cual el ataque de Estados Unidos a una presunta narcoplanta, como confirmó Donald Trump la semana pasada, fue en Maracaibo, Venezuela. Eso dice Gustavo Petro. Escribió Petro en redes sociales: sabemos que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacer la cocaína y aprovechar la ubicación en el mar de Maracaibo.
cierro comillas. Petro también afirmó que algunas lanchas destruidas por Estados Unidos no llevaban cocaína, sino cannabis, y responsabilizó al grupo terrorista colombiano ELN de una posible invasión de Washington en territorio venezolano, según él, por continuar traficando drogas en ese país. La ubicación del lugar del bombardeo de New York Times. Bailando y cantando, así volvió a expresarse Nicolás Maduro ante la presión antidrogas de Estados Unidos, que él considera como una persecución y un ataque a la soberanía venezolana. Maduro insistió en que es falsa la información que circula en Estados Unidos sobre el régimen y sus nexos con el narcotráfico, y envió otro mensaje en tono desafiante y de burla al gobierno de Donald Trump de cara a este 2026. Challenger 2026 victory. Challenger Admiral 2026 victory. Forever, forever, forever. Not crazy world.